Ustedes también, gracias. Qué lindo que se lo van a decir. A pedir versículos. Señor les bendiga, amén. Ahí vamos a Bendito sea el nombre del Señor. después de con Es un privilegio inmenso poder ¿Quieres fijarte si estar se en escucha? Sí. Amén. Cuando con este versículo Con todos los cuidados que tenemos que si tener, querés escribir si están sintiendo, con barbijo, alcohol, te quedas ya no Sí, estamos decirle ahí si puede poner pero bueno, para que se estamos confiando que el Señor es nuestro colaborador, amén. Y tomamos los recados necesarios para poder estar este tiempo en la casa del Señor. Bendecimos en Facebook a toda la gente que está en el ministerio de distintos lugares, provincias, distintas localidades, que tienen también de otros países limítrofes que están allí, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar del otro lado. Amén. Sepa que no es fácil, pero bueno, como suele decir nuestro pastor, cuando toca la campana, saca el banquito, uno queda solo con la gente. Pero acá estamos, para compartir palabras de cuando tienen hambre del Señor. ¿De verdad tienen ganas de comer? Aleluya, qué bueno, ellos también. Vamos a la Biblia del libro de Ezequiel, capítulo 33 de la palabra del Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 33. Vamos a arrancar así y vamos a terminar de dar una palabra. Vamos a terminar de... Pero quiero compartir algo muy bonito que ha bendecido mi vida y si te ha bendecido a mí, convencido de que también usted lo va a bendecir cuando dice amén. Porque no somos egoístas, ¿eh? Cuando uno tiene que compartir, ¿eh? Hemos sido enseñados que mejor es dar que recibir, ¿eh? Por eso hemos aprendido hace un tiempo atrás, estamos predicando y con una mano nos tenemos del Señor y con la otra mano nos damos a nuestro prójimo, nos sostenemos de Él, Él nos provee, Él nos da, Él nos abre las puertas y como no somos egoístas, de gracia recibimos, de gracia damos, pero siempre tomados y aferrados, ¿no es cierto?, a la mano del Señor Jesucristo. Vamos a la Biblia en el verso 30 del capítulo 33 del libro de Ezequiel. Lo tiene así. Dice, y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes de las puertas de sus casas y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y dice el verso 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, dice Dios. Y oirán tus palabras y no, ¿qué dice? Y no las pondrán por obra. ¿Escuchó usted? Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, vuelvo a decir, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amén. Y a su nombre. ¡Wow! ¿Qué palabra recibió el profeta Ezequiel? Ezequiel, realmente un hombre de Dios con un ministerio muy duro, tuvo que ministrar palabra de Dios en una época muy dura del pueblo de Dios. Pero a mí me sorprende mucho esto, ¿no? Miraba en la palabra
las veces en las que el amor de Dios manifestado a través de profetas, a través de reyes, a través de salmistas, ¿cierto? Es decir, vez tras vez, Dios levantando hombres, en algunos casos, en otros casos, Dios levantando mujeres con el único fin de llevar una palabra fresca a su pueblo, una palabra de ánimo, una palabra de direccionamiento, una palabra de corrección, pero nunca Dios dejando a su pueblo desprovisto de palabra. ¿Me está siguiendo? Sino que Dios siempre ha enviado hombres. En la Biblia encontramos el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, y luego hay una hoja en blanco allí, y luego usted va a encontrar que dice la otra hoja, el Nuevo Testamento. Y según los historiadores bíblicos, desde Malaquías a Mateo transcurrieron aproximadamente 400 años. 400 años en donde usted va a encontrar el último de los profetas menores, Malaquías, y el evangelista Mateo, ¿no es cierto? Y luego los demás evangelios. Pero pasaron 400 años donde ahí no hay nada, donde no hay profeta, donde no hay acontecimiento. Pareciera como que Dios dijo, bueno, hasta aquí, y luego se inicia el Nuevo Testamento. Y a raíz de eso me vino precisamente esta palabra de parte de Dios. Porque como le decía recién, Dios nunca deja de proveer a su pueblo. Siempre Dios tiene maneras de hablar, formas de hablar. Dios se manifiesta de diversas maneras. Pero aquí lo sorprendente es que Dios le habla al pueblo. Dios le habla a través de su profeta y le dice, ellos, mi pueblo, vendrá a ti como mi pueblo, se sentarán y escucharán tu palabra. Es decir, lo que tú le vas a decir. Pero sabes que aunque se sienten y escuchen mi palabra que tú le vas a dar, ellos no la pondrán por obra. Y ahí me agarró un poco de escalofrío, porque dije, ¿cómo que no van a poner por obra la palabra? Estamos todos locos, me dije a mí mismo, ¿no? ¿Cómo que no vamos a poner por obra la palabra? Digo, ¿qué les pasa? Digo, y me pregunté, ¿no? Digo, ¿habrá alguien que no ponga por obra la palabra? ¿Conoce usted a alguien? No me cuente. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Pero yo quiero decirle, a través de la palabra, que Dios desea bendecir a su pueblo, que Dios desea manifestar su gloria, sanar, romper ligaduras, prosperar, ¿no es cierto?, derramar de su espíritu. Es decir, Dios quiere hacer tantas cosas en este tiempo, en este momento que nos toca vivir tan difícil en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, en lo espiritual, ¿no es cierto? Estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero es el tiempo que nos ha tocado a nosotros. Es el tiempo en el cual nosotros, en medio de esta crisis, en medio de esta enfermedad mundial, es el tiempo que Dios nos está dando la oportunidad para que como iglesia nos levantemos con el poder de su Espíritu Santo para hacer cosas que nunca antes se han hecho. Pero para poder hacer y llevar a cabo el sueño de Dios con nosotros, nosotros tenemos que llevar a cabo su palabra. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios jamás nunca podrá bendecir, prosperar y hacer algo en la vida de aquella persona que desobedezca a su palabra. Yo miraba para adentro y pensaba cuántas personas estuvieron sentados en la iglesia, escuchando el mismo mensaje del mismo pastor, cantando la misma alabanza de los mismos coristas, estando en los mismos estudios, en el mismo lugar, y luego de un tiempo ver la diferencia de aquel que recibe y pone por obra la palabra y la diferencia de aquel que escucha la palabra pero que no lo pone por obra. No es que Dios tiene preferencias por uno o por otro,
sino que la palabra de Dios tiene una finalidad. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que cuando yo comienzo a recibir la palabra de Dios, comienzo a dar señales de que una transformación comienza a suceder en mi vida. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra yo comienzo a vivir. De acuerdo a la palabra de Dios yo comienzo a creer. De acuerdo a la palabra de Dios, yo comienzo a tomar coraje, comienzo a tomar aliento, comienzo a tomar fuerza, comienzo a hacerme valiente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque comienzo a ver, si usted quiere, la historia del rey David, comienzo a ver a Josué, comienzo a ver los hombres de Dios que están en la Biblia, y esa palabra comienza a transformarme. Comienza a decirme, mira que vos también podés, mira que para vos también esto está, mira que para vos también. Entonces uno comienza a creer en la palabra. Y lo glorioso de la palabra de Dios es que la palabra de Dios comienza a actuar también poderosamente en cada uno de nosotros. Pero ahora aquí hay un problema. Porque estos hombres a quienes Ezequiel le habla, dice que ellos, verso 31, ellos vendrán y estarán delante y oirán la palabra, pero no la pondrán por obra. Y esta es la pregunta. Aquí se centra el mensaje de esta tarde. Y tengo que preguntarte, ¿estarás dispuesto a poner por obra la palabra? O se tendría que preguntar cada uno de verdad, ¿estoy dispuesto a poner por obra la palabra? Porque la palabra de Dios me habla de perdonar, me habla de amar, me habla de dar oportunidad, me habla de cambiar, me habla, no sé, decir, todo eso. Ahora, yo tengo que estar dispuesto a poner por obra esa palabra. Y sé que no es difícil, sé que no es fácil, a veces es difícil porque a veces somos lastimados, engañados, defraudados. ¿Cuántos han sido defraudados? ¿A cuánto han engañado? ¿A cuánto lo han lastimado? Y sin embargo la palabra de Dios te dice que tienes que perdonar a tu hermano 7 veces. ¿No? 70 veces 7. Que si te pegan en la mejilla tú le das con... No, eso no dice la Biblia. ¿Qué dice? Que si te pegan en la mejilla tienes que poner la otra. Que si te pide la túnica le tienes que dar la capa. Que si te dice que le lleves una milla tú le tienes que llevar 2. Es decir, la palabra de Dios siempre va a llevar a profundizarnos. ¿Para qué? Para poder cambiar. Porque lo que nos hace la palabra en nosotros es cambiar nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Por eso que cuando una persona no cambia, cuando un hogar no cambia, hay un problema. Algo está pasando. No puede ser que una persona que reciba la palabra siga siendo la misma. No puede ser que un hogar donde se reciba la palabra, ese hogar sea el mismo. No puede ser que ese hombre que recibe palabra siga comportándose de la misma manera. Hay un problema y el problema está que no solamente uno tiene que ser oidor de la palabra, sino que tiene que ser hacedor de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y eso de llevar a ser un hacedor de palabra, y eso de llevar y ser una persona que comience a caminar por la palabra, muchas veces nos va a llevar a enfrentarnos con personas. Nos va a llevar a enfrentarnos con la sociedad. No a todos les va a gustar lo que dice la Biblia porque nosotros tenemos que aprender a hacer lo que Dios dice. Mire lo que dice la Biblia rápidamente. Por favor, en el libro de Isaías, rápidamente, queridos hermanos. No me puedo pasar del horario por eso. Isaías capítulo 5, ahí lo van a poner los chicos también en la pantalla para que usted lo lea rápido. Yo se lo voy leyendo, ¿sí? Isaías capítulo 5, otro profeta, el profeta Isaías, contemporáneo al profeta Ezequiel, dice, ahora cantaré por mi amado, dice, escuche, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cómo era la ladera? Fértil. Dice, la había cercado
despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Ahí donde se ponen las uvas para sacar el vino. Un lagar, dice. Escuchen lo que dice allí. Pero dio uva, él esperaba que diese uva, dice, y dio uvas silvestres, es decir, las que no sirven. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad, dice el Señor, entre mí, es decir, entre yo, dice el Señor, poniéndose él, y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña, dice el Señor, que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Verso 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, dice el Señor. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos, ¿quién es? La casa de Israel y los hombres de Judá. Planta deliciosa suya. ¡Wow! Mire usted, muy parecido, muy relacionado a lo que Ezequiel recibe de parte de Dios. Porque el problema en el hombre está en su corazón. Jesús lo dijo. Del corazón salen las guerras, los malos deseos, los adulterios, los resentimientos, los odios. De allí adentro. Y allí podemos ver que el Señor le dice, yo planté mi viña, haciendo mención a la casa de Israel, haciendo una figura de su iglesia, diciendo, la planté en una ladera fértil, la cerqué de vallado, puse una torre para poner un centinela. Usted luego lo va a ver en Ezequiel capítulo 33, verso 21, que dice el deber de la atalaya. Dice, yo puse una torre y la cerqué y despedregué el terreno y allí la planté. Y dice el Señor, esperé que diese uvas. Esperé, tuve paciencia, tuve tiempo, pero cuando llegó el momento que dio uvas silvestres. Y sabe, hermano, Dios espera de nosotros algo. Dios espera de ti y de mí algo. Dios espera que si tú y yo hemos recibido su palabra, podamos dar fe de que verdaderamente Él nos ha cambiado la vida. Él está esperando de que verdaderamente, si hemos recibido su palabra, nosotros en el mundo podamos ser la luz y la sal de la tierra. ¿Cuánto me están entendiendo? Él espera de nosotros que si verdaderamente hemos sido transformados y testificamos el poder de Jesucristo, que verdaderamente mostremos que el poder de Dios está sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Él dice, yo esperaba. No es que Dios estaba apurado, sino que dice, yo esperaba que mi viña, que mi iglesia, que la casa de Israel, a su tiempo, diera uvas, pero dio uvas silvestres. ¿Qué pasó? Se perdió la palabra. Se perdió la palabra. Y la Biblia enseña en el libro de Mateo, capítulo 13 en adelante, versículo 4, la parábola de el sembrador, donde la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y una parte de esa siembra, de esa semilla, cayó junto al camino. Y dice que como cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. O sea, que la semilla que representaba la palabra, que luego esa palabra se produciría fe y por medio de esa fe se movería la mano de Dios. Ahora el enemigo había tomado la palabra y la palabra se perdió. Y sin palabra de Dios no hay fruto. Sin palabra de Dios no hay cambio. Sin palabra de Dios no hay prosperidad.
por eso que la palabra de Dios produce fe en nuestro corazón. ¿Cuántos están entendiendo? Podemos enfrentar un problema, podemos enfrentar una crisis, podemos enfrentar una lucha, podemos estar en el peor momento de nuestra vida, pero mientras tengamos palabra de Dios, tenemos confianza en nuestro corazón de que seguramente Dios algo va a hacer. Porque Dios no da su palabra porque sí, porque la Biblia lo dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará para lo que yo la envié. Cuando usted recibió la palabra de Dios, lo que Dios estaba soltando sobre usted es un potencial tremendo. Él estaba derramando su poder entero en usted a través de su palabra. Ahora, si vemos lo que sucede con Ezequiel, el Señor dice, ellos van a escucharla, pero no van a recibirla. ¿Y cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces pareciera que la palabra hasta molesta o hasta estorba la palabra? Escúcheme bien, hermano, la palabra es medicina para nuestros huesos. La palabra es medicina para nuestra alma. La palabra es la que nos convence, la que nos corrige, la que nos direcciona. La palabra es la que nos da ánimo cuando no tenemos, es la que nos da fortaleza cuando no la tenemos. La palabra de Dios es a la cual podemos acudir. Como dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado y perfecto en todo. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Por eso que podemos atravesar distintas circunstancias, distintos problemas. Entonces yo sé que la circunstancia dice una cosa, que el dolor muestra una cosa, que la necesidad muestra una cosa, pero la realidad no es la circunstancia, sino la realidad es lo que Dios va a hacer a través de su palabra en ti y en mí. De eso se trata. De lo que la palabra de Dios va a hacer. Por eso Santiago, rápidamente, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, bendito sea el nombre de Jesús. Verso 22 dice, Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos ¿a quién? A vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a él, se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano querido, usted puede mirarse a usted mismo y ver tal vez sus imposibilidades, y ver tal vez sus flaquezas, sus debilidades, y ver tal vez, hermano, las limitaciones que lo rodean, y usted se mira y dice, sí, yo de la verdad que con esta cara, ¿qué voy a hacer? No hay mucha esperanza. Yo con este nivel académico estoy en el horno. Yo con esta contextura física, usted se puede mirar a sí mismo y puede sentirse pena de usted mismo. Entonces agarra, se da un beso, pobrecito, y se acaricia como el gato, ¿me entiende? Nadie me ama, nadie me quiere. Y así usted lamentándose constantemente de todo lo que usted se ve de sí mismo. Ahora, si usted comienza a verse reflejado en la perfecta ley, que es la palabra de Dios, usted va a encontrar cantidades de mensajes, de palabra de Dios, que lo va a levantar a usted y que en el proceso de Dios usted será transformado como una persona nueva. Por eso es importante
No sentarse, como dice Santiago, a oír solamente, sino a ser un hacedor de lo que Dios manda que yo haga. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, en su oración final, llevó a sus discípulos para que oraran con él. Y los discípulos, ¿qué hacían mientras él oraba? Dormían. En 3 oportunidades Jesús vino y los encontró durmiendo. Y en su oración él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Que se haga tu voluntad, que se haga como tú. Él tenía que cumplir la palabra, él tenía que cumplir la escritura, él tenía que llevar a cabo lo que él sabía que decía la palabra de él. Y lo hizo, hermanos. Y lo hizo. Y nosotros como iglesia, en este tiempo de dificultades, necesidades, de problemas, de oportunidades pocas, según los ojos de algunos, pero para nosotros este es el mejor tiempo porque podemos publicar y predicar y mostrar que Jesucristo vive en nosotros y que hay poder en el nombre de Jesús. Pero para eso hay que sostener la palabra. Y hay señales de un hombre que tiene palabra de Dios. Segunda de Corintios, rápidamente. Tóqueme la campana cuando se termine la hora. Segunda de Corintios, capítulo 5. Hay señales que muestran que un hombre o una mujer tiene palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese usted, cuando el creyente, el cristiano, recibe la palabra, comienza a vivir, como dice aquí el apóstol Pablo, comienza a vivir una vida nueva. Comienza a vivir de acuerdo a lo planeado, a lo ideado, a lo declarado por Dios a través de su palabra. Se podrá enfermar, podrá tener necesidad, tendrá falta de empleo, pasará quién sabe por qué circunstancia, pero él sabe que ha recibido una palabra y de acuerdo a esa palabra él va a comenzar a vivir. Son señales, como dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15, dice allí el evangelista: ¿lo tiene? 16:15 dice lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Está hablando de la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hay señales. La palabra recibida da señales. Da señales. El hombre que recibe palabra, la mujer que recibe palabra, da señales que tiene palabra de Dios. Él sabe que tal vez sus posibilidades son pocas, sus fuerzas son pocas, pero él sabe que su confianza, su fe, su ánimo, su aliento está puesto en la palabra de Dios. Y da señales de eso. ¿Por qué? Porque es un hombre espiritual. Hay otros que solamente hablan de lo que dice TN. Hay otros que hablan solamente de lo que dice C5N. Hay otros que hablan y todo el día hablando de lo que la tele dice. Hermano, es tiempo de hablar lo que dice la palabra de Dios.
Es tiempo de creer en lo que dice la palabra de Dios. Es tiempo de oír lo que Dios dice y hacer lo que Dios nos mandó que tengamos que hacer. No ser solamente personas que oigamos y no hagamos nada, sino que es tiempo de levantarnos a dar señales de que tenemos palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos palabra de Dios. Si quiere aplaudir, hágalo para Él. Aleluya. Hay una diferencia entre el que tiene palabra y el que no tiene. Porque el que tiene palabra de Dios produce fe. Produce fe. El que tiene palabra y hace lo que la palabra de Dios dice, infunde confianza. Infunde confianza. Le da aliento, le da ánimo a aquel que está débil, a aquel que está mal, a aquel que está sin esperanza, a aquel que no tiene fuerza. El que tiene palabra, el que vive por la palabra, da señales de tener palabra. Entonces le dice a esa persona que viene a hablarlo: mira, quédate tranquilo, vamos a orar. Dios va a hacer algo, su palabra dice, vamos a creer. Y comienza a dar señal de fe. Comienza a impregnar el corazón de ese hombre que tal vez está mal, de ese corazón que está herido, de esa vida que está lastimada. Comienza a darle confianza. Comienza con su fe a enseñarle a aquel que tiene que creer. Que tiene que creer. ¿Creer en quién? En lo que dice Dios a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y comienza a vivir, le estoy hablando de las señales. Y comienza a vivir una vida de fidelidad y obediencia a Dios. Una vida de fidelidad y de obediencia a Dios. Como dice el Salmo 15, cuando habla de la integridad. En su último versículo dice que aquel, aunque jurando en perjuicio propio, por eso no cambia. El hombre que tiene palabra, que tiene fe, que da confianza, que enseña a creer, que es fiel, obedece a Dios. Y aunque pase una circunstancia límite, por eso no va a cambiar, porque él sabe que la primera palabra siempre la tiene Dios. Yo he escuchado muchas veces que dicen, no, pero la última palabra la tiene Dios. No, la primera palabra la tiene Dios. La primera palabra es la que a mí me importa. Lo que Dios dice. Lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es lo que se va a hacer. Estés enfermo, estés endeudado, estés en problemas, estés en lucha, estés como estés. Hermano querido, si tú recibes la palabra de Dios, lo que Dios dice es lo que va a suceder en tu vida. Lo que Dios dice es lo que va a suceder en tu vida. Es lo que tú tienes que creer en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y a su nombre. Le tengo que preguntar, porque le pregunté el texto, y le tengo que preguntar a usted: ¿qué tipo de persona es usted? ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Qué tipo de cristiano es usted? Porque en Isaías 5 vimos un tipo de creyente. Una vid que fue plantada en una viña, tierra fértil, pero dio uvas silvestres. En Ezequiel capítulo 33, versículo 31, 32, vimos que la gente venía para escuchar, pero no estaban dispuestos para poner por obra. Tengo que preguntar, o usted mismo se tiene que preguntar, ¿qué tipo de persona es usted? Si está dispuesto a poner por obra, si está dispuesto a sostener la palabra, si está dispuesto a sostenerse como viendo al invisible, aunque con sus ojos naturales no pueda ver nada. Usted no ve con sus ojos carnales, usted ve con los ojos de la fe. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué tipo de cristiano soy yo? Termino con esto en esta tarde en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 11. Bendito sea el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire lo que dice Romanos capítulo 11.
hablando de creer, de ser fiel, de ser obediente, de tener confianza, de sostener la palabra, de no soltar la palabra, de obedecer a la voz de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, verso 16. Dice, si las primicias son santas, también es la mesa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, ni te jactes sobre lo que no sustenta tu raíz, sino la raíz te sustenta, ¿a quién? A ti. ¿Sabe qué está hablando? ¿Cuál es la raíz que nos mantiene? ¿Sabe cuál es la raíz que nos mantiene anclado, que nos mantiene a flote? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Somos, hermanos, alimentados, sanados, perdonados, reconciliados, fortalecidos, recibimos oportunidad, recibimos libertad, recibimos gracia por lo que dice la palabra de Dios que Jesús hizo por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra. Por eso, hermano querido, en esta noche tenemos que ver si solamente vamos a oír y no obedecer a la voz del Señor, o si vamos a oír y no solamente vamos a obedecer, sino que también cuando tengamos oportunidad hablemos de todo lo que Dios dice en su palabra. ¿Para qué? Para que lo que Dios dice en su palabra suceda en el lugar que a ti te toque actuar. ¿Cuántos dicen amén? En donde sea. En el terreno que te toque, en el problema, en la lucha, en la necesidad, en la dificultad. No somos oidores olvidadizos, sino que somos hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren ser sanados? ¿Cuántos quieren ser levantados? ¿Cuántos quieren dar señal de que tienen palabra de Dios? Bueno, póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta noche en el nombre de Jesús. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hermano, créame que hay poder en la palabra de Dios. Usted puede tener un momento difícil. Usted puede estar pasando una situación límite, hermano. Confíe en la palabra de Dios. Confíe. Tenga seguridad en la palabra de Dios. Tenga confianza en la palabra de Dios. No permita que el enemigo le robe la palabra. No permita que las piedras impidan que la palabra cobre raíz y profundidad. No deje, hermano, que la cizaña ahogue, hermano, la palabra cuando crece. Si no, hermano, deje que la palabra de Dios produzca en usted para lo cual el Señor lo envió. ¿Cuánto necesitan esa palabra de fe? Una palabra de fe. Una palabra de fe. Que aunque a veces te tiemble la carretilla, que aunque a veces te tiemble las rodillas y se choque porque la circunstancia es muy dura, hermano, tú te puedas sostener en medio de la tormenta con una palabra de Dios. Que aunque te toque pasar un hospital, una crisis, una situación así en medio de esa situación, tú tengas una palabra de Dios, aleluya, esperanzadora, que su tiempo dará cumplimiento, que su tiempo obrará. Como dijo el Señor en Isaías, esperaba yo que diese, pero dio mal. Pero yo sé que en ti la palabra va a traer victoria, va a traer poder de Dios, va a traer restauración, va a traer salvación, va a traer sanidad, va a traer prosperidad, va a traer libertad, va a traer arrepentimiento, va a traer cambio, va a traer libertad. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra de Dios es por la cual nosotros marchamos,
es por la cual nosotros creemos. Levante su mano en esta noche. Levante su mano al cielo, aleluya. Padre, tú conoces nuestro corazón. Señor, tú nos conoces bien. No estamos aquí, Señor, para oír tu palabra solamente. No estamos aquí, Señor, para mirarnos, como dijo Santiago, frente al espejo. Y luego que nos salimos de él, olvidándonos cómo éramos. No estamos aquí, Señor, para llenarnos de palabra y que esa palabra se pierda. No, Señor. Estamos aquí por una palabra de fe. Una palabra que cambie el rumbo. Una palabra que nos direccione. Una palabra que imprima tu imagen en nosotros. Una palabra que nos levante. Una palabra que rompa las cadenas. Una palabra que traiga sanidad. Una palabra que traiga libertad. Estamos por esa palabra aquí. Estamos abriendo el corazón. Estamos creyendo, Padre, en esa palabra. En esa palabra, Padre. Esa palabra de vida, Padre. En la cual nos aferramos. En la cual creemos. Decidimos creer. Decidimos confiar. Decidimos ser fiel. Decidimos esperar, Padre, en esa palabra. Vamos, comienza a orar en esta noche. Comienza a orar en esta noche. Comienza a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús. Urrakanda kaya sama kia. Itaraba kandaraba sama.